Bueno, el tema de hoy es escribir archivos en Python, ¿sí? La clase anterior era cómo crear archivos, darle lectura y impresión, o sea, extraer la información del fichero. Ahora vamos a ver cómo escribir información en los archivos y cómo escribir datos, pues, en un fichero y hoy vamos a escuchar, vamos a crear también un archivo TXT. Entonces, para el proceso de creación y para posteriormente escritura, se debe crear un fichero con el nombre que uno quiera, ¿sí? Y se le va a pasar como parámetro, se usa la función open para la creación y se indica el modo en que se tratará, o sea, al aperturar este archivo, se le debe especificar al archivo, a la función, en qué modo se va a aperturar ese archivo. Y hay estos modos que están aquí, estos tres, el modo W, que dice ahí, es un parámetro. Borra el fichero si ya existe y crea uno nuevo. El A, el parámetro A, añade, si se abre un fichero, un archivo, lo que hace es añadir, pues, al final, mero abajo, al final del archivo, la información que le queramos agregar, ¿sí? Y la X, esta es, si le pongo el parámetro, es para que me mande un mensaje de error si el archivo ya existe, ¿sí? Si intento crear un archivo que ya existe, intento duplicar lo que me mande ese mensaje de error con este parámetro. Y vamos a proceder a mostrar los ejemplos en Python. El archivo se va a llamar datos guardados. Y en este caso yo creo un archivo para la creación del archivo es siempre se pone aquí, le dice fichero igual open. Y toda la ruta, esto indica que es la ruta, la dirección donde se va a crear el archivo. Y si observan aquí está el parámetro W. ¿Qué indica el parámetro W? Que dijimos anteriormente que dice borra el fichero o el archivo si ya existe y crea uno nuevo con el nombre. ¿Con qué nombre va a crear uno nuevo? El nombre va a ser datosguardados.txt. ¿Sí? Está creando un nuevo archivo en modo que si exista o no exista lo crea y si no lo encima. ¿Sí? Datos, guardados. ¿Sí? Yo puse toda esa dirección porque esa es mi carpeta, mi dirección donde archivé, donde guardé esa estructura, ¿sí? Entonces, esta es la primera instrucción, fichero igual open, abrir el fichero, ¿sí? Y después hay una instrucción donde ya, bueno, permítame, este es un bloque que pertenece a bloque 3, escribir archivos. Bueno, sí es este. Ok. Hay una instrucción que dice fichero punto, se manda a llamar aquí en la lectura, en la documentación, ya hicimos el proceso de creación el bloque de código que es para la creación del archivo, ¿sí? Y luego vamos a aplicar el método write, que es el principal para escribir archivos, ¿sí? Entonces, se crea el archivo con su nombre y el modo, que es W, y se escribe esta instrucción. Acá está más mejor explicado aquí está. El método write lo que hace es escribir este pequeño texto que quiero escribirle dentro del fichero, ¿sí? Y le agregué una diagonal N, como dice ahí, indicándole, con esto yo le indico al algoritmo, a la instrucción, que le agregue un salto de línea, ¿sí? Fichero, le digo, fichero.write, ¿sí? Escríbeme este texto en el archivo llamado
datos guardados.txt. Y de esta manera, esta instrucción escribe dentro del archivo este texto. Contenido a escribir. Ese es el texto el que escriben. Y como todo proceso, cuando ya termine de escribirle, siempre tengo que cerrar, ¿sí? El archivo que esté abierto. Siempre hay que cerrarlo. Y con la instrucción para cerrarlo es fichero.close, ¿sí? Cerrado. Ahí cierro el archivo. Si ya con eso ya escribí el contenido de la información ahí en el archivo, ahora vamos a comprobar si realmente hizo lo que le encomendé. La forma de comprobar es imprimiendo el contenido. Pero como ya cerré el archivo, tengo que volverlo a aperturar. Entonces tengo que aperturarlo con esta instrucción que dice Open, pero ya no le pongo parámetro aquí, como en la anterior. Al no ponerle parámetro aquí, así como aquí arriba, el anterior lo abrimos en modo escritura para poder guardarle, y aquí lo voy a abrir. Al no ponerle parámetro aquí en el final, como sin W, estoy indicando que al abrirlo así, sin parámetro, se está abriendo en modo escritura. O sea, que diga en modo lectura. ¿Sí? Solo en modo lectura. Lo tengo que aperturar para poder imprimir su información. Entonces, nada más, ya de aperturarlo, pues ya más mando a llamar la función print fichero.read, ¿sí? El fichero, el método read lee todo el archivo, lo lee todo y lo imprime. Imprime todo el contenido de un golpe, ¿sí? Del archivo. Y por último, otra vez, el proceso hay que cerrar el archivo con fichero.close, ¿sí? Esa instrucción lo que hace es cerrar el archivo. Este es el primer bloque de código, haciendo uso del método write, escribir, ¿sí? Y entonces, haciendo la prueba del algoritmo tiene que arrojar el contenido del archivo del fichero recién creado y escrito, ¿sí? Y escrito el mensaje ese. Y ahí está, le hago la prueba y me arroja contenido a escribir. Y eso es lo que realmente le escribí. Entonces ya comprobamos que este algoritmo, este bloque, primer bloque, sí funcionó. Aquí me arroja, me indica la documentación que siempre es importante siempre hay que cerrar el archivo close, siempre cuando lo abramos, cuando se abre el archivo, siempre hay que cerrarlo, ya que terminemos de procesarlo o de modificarlo o de trabajarlo. Sí, porque podríamos llegar a tener un comportamiento inesperado del archivo, o sea que se puede dañar si no lo cerramos, el archivo creado, ese archivo que se llama, en este caso, nosotros creamos un archivo que se llama datosguardados.txt y ese se puede dañar, por eso hay que siempre close aquí, un primer close, otro close, ¿sí? De cerrado. Open, close, ¿sí? Abrir, cerrar. Así tiene que hacerse por ley, pues está el algoritmo. Y no hay que dejar el archivo abierto. Entonces aquí aplicamos ahora vamos a un poco más complicarnos un poquito. Vamos a proceder porque el tema este es escribir información de los archivos. Vamos a ver la otra forma de escribir, guardando una lista de elementos en el fichero. Aquí tenemos una lista una lista con elementos. Primero es manzana, luego pera, luego plátano. Esos tres elementos, el plan es escribir dentro del archivo esas palabras que se escriban. Entonces, en el bloque 2, hacemos lo mismo, aperturamos otra vez el mismo proceso, abrimos el archivo en modo escritura para que pueda ser modificado y luego se crea la lista con sus elementos de manzana, pera y plátano, porque cada elemento queremos almacenarlo al archivo. Y aquí
procedemos a implementar un ciclo for, ¿sí? Para que cada línea, cada elemento, para que el ciclo for recorra toda la lista y cada elemento de la lista lo vaya escribiendo uno por uno en el archivo, ¿sí? Uno por fila. Le agregué diagonal n, se le agregó diagonal n para indicarle que por cada elemento que vaya almacenando en cada fila, haga un salto de línea hacia abajo, ¿sí? Y luego, pues, fichero, ya que termina eso, se cierra el archivo. Y otra vez el proceso, si quiero imprimir lo que realmente escribí, otra vez es el proceso se abre el archivo en modo lectura, en esta instrucción. Se imprime un mensaje de que se va a imprimir el contenido del archivo. Y luego aquí está la instrucción print, fichero, read, ¿sí? Lectura. Y por último, cierro el archivo. Entonces, haciendo la prueba de ejecución del algoritmo, vemos que ya sí se almacenó, sí se escribió la lista de manzana, pera y plátano en el archivo y ahí, ahí se mostró ahí. ¿Qué hace posible la salida de información? Esta instrucción, miren, fichero.read. Sí, y le indico a la máquina, imprímeme el fichero utilizando el método read, ¿sí? Para imprimir, y usando la función print y usando la función read para imprimir en pantalla. Read lee todo el contenido del archivo y lo guarda en memoria y con print lo arroja a la pantalla. Eso es lo que hace este modo de escritura utilizando un ciclo for. Y entonces aquí ya hice la escritura y le agregué un salto de línea, cerré el archivo. Luego pasamos a otro método que es write_lines, ¿sí? Write_lines. Este es un método, ¿sí? Para guardar los elementos de la lista en un fichero, en un archivo. ¿Qué hace? Guarda todos los elementos de la lista, como que nos ahorramos varios algoritmos, pasos. Aquí está, de nuevo se hace el proceso, se apertura el archivo en modo escritura para poder modificarlo. Se crea la lista con los elementos manzana, pera y plátano. Y aquí ya no uso el ciclo for, más sencillo. Mando a llamar el método writeLine, ¿sí? Y le pongo como parámetro el nombre de la lista, de la variable tipo lista. Y de esa manera, se manda a llamar a la función writeLine y se escribe, ¿sí? Escribe todas las líneas de la lista, del elemento, de cada elemento de la lista, y lo almacena en memoria temporalmente, y se cierra el archivo. O sea, ¿qué hace? Que de esta manera, en la línea 5, se está extrayendo todas las líneas, ¿sí? Para poder imprimirlas, ya que o sea, está escribiendo. Writeline escribe, dice, escribe líneas. Manzana, pera y plátano son como líneas que están escribiéndose, porque se está matando, se está metiendo como parámetro a esta función writeline. Y luego después sigue el proceso de cerrado el archivo. Ahora, vamos a comprobar que esta sentencia, esta instrucción, haya hecho lo que queremos que haga, que escriba. De nuevo, ya cerrado el archivo, hay que volverlo a abrir en modo lectura para poder manipularlo. Siempre se debe hacer esto cada que hagamos procesamiento de archivos. Y luego ya la instrucción que se repite en el bloque anterior, print, fichero, read, ¿sí? Imprimo, le doy lectura al archivichero, lo extraigo en memoria y lo imprimo.
y cierro el archivo. A ver. Y ahí está, contenido escrito en el fichero, manzana, pera, plátano, pero escribe en el archivo todas las palabras pegadas. Entonces, para que las escriba, bueno, así las escribe esta línea por línea y todo pegado. Todo pegado. Y así se guarda este bloque de código, ¿sí? Y se guardó así todo pegado, manzana, pera, plátano, todo pegado. Si queremos que lo guarde separado, más ordenado, pues tenemos que agregarle una modificación. Le agregamos a la lista la diagonal n. Comentaba anteriormente que la diagonal n es insertarle un salto de línea, ¿sí? Para que cada palabra quede en una sola fila. Manzana, y luego hace un salto, pera, hace otro salto, ¿sí? Luego plátano y hace otro salto de línea. Entonces ya haciendo la prueba aquí, prueba de ejecución, ya ahora sí ya escriben en el archivo los elementos de la lista, vayamos, y cada elemento ya bien ordenado hacia abajo, no están encimados, pues. ¿Qué hizo que modificara esto, que mejorara? Pues agregándole el salto de línea a cada elemento, ¿sí? Dentro de, entre comillas. Eso es lo que, y sigue el proceso de lectura y luego impresión y de cierre del fichero. Ahora aquí por último, podemos ahorrar líneas de código para no estar abriendo, open, cierre del archivo. Por último, ya vamos a terminar. Por último, hay una instrucción que dice ahí que en forma automática, con este código, este bloque, va a hacer eso, ¿sí? Nos podremos ahorrar la llamada al close, o sea, a forma automática va a cerrar el archivo y después de escribir, se usa el método, pues en la instrucción with. Entonces, haciendo uso de esa, de with, aquí se, se fijan que todos los bloques anteriores están, como vamos avanzando con otros bloques, se va simplificando el bloque de código. Cada día es menos código, porque se trata de que optimizar el código y simplificarlo. Entonces, se crea, para explicar el código, por último, la lista, se crea la lista con sus elementos, manzana, y luego con su salto de línea diagonal n, pera, con diagonal n, con su salto de línea diagonal n, plátano, con su salto de línea diagonal n, ¿sí? Y luego ya with open, con esto, apertura del archivo, en modo escritura y como fichero. Y aquí está la instrucción maestra, dice ahí, fichero, escribe las líneas, en líneas, el contenido de la lista creada y con su salto de línea, ¿sí? De esa manera, con esto ya escribí, no ocupé escribir open ahí arriba, open, o sea, fichero open, ni escribir fichero.close con estas líneas de código de arriba, sino en forma automática lo aperturó y en forma automática lo cerró. Ahora, para imprimirlo, eso sí debo aperturarlo. Ahora quiero imprimir el archivo de información según si se guardó. Lo mismo proceso, aperturo el archivo, le doy print, hago la lectura de todo el contenido del archivo y lo imprimo en pantalla y, por último, cierro el archivo. Por último, hacemos la prueba de ejecución. Y ahí está, sí escribió en el archivo llamado datos-guardados los elementos. Y en menos código ya se hace lo mismo, pero con más, un bloque de código más simplificado, menos línea de código, más claro, y ahí está efectuado la escritura. ¿Qué hicimos aquí? Escribimos e imprimimos el resultado de esa escritura.